En una noche fría y lluviosa, Ethan Parker, un padre soltero, limpió la última mesa de su turno. La elegante mujer con traje negro de Armani había estado sentada durante más de una hora tomando café y luego se marchó sin dejar ni un solo dólar de propina, solo un plato vacío y una nota doblada debajo del borde. Cuando Ethan la desdobló, apareció una elegante letra con un mensaje que le dejó helado el corazón. Un multimillonario no había dejado ni un solo dólar, pero debajo había algo que podía cambiarlo todo para él y su pequeña hija. La lluvia arreciaba mientras Ethan rellenaba el café de Joe por tercera vez esa noche. El Old Maple Diner estaba situado a las afueras de la ciudad, donde las farolas parpadeaban y el pavimento estaba agrietado. El tipo de lugar al que nadie iba a menos que tuviera que hacerlo. Los viernes por la noche traían la clientela habitual, camioneros matando el tiempo antes de su próximo viaje, los trabajadores de las fábricas, demasiado cansados para cocinar, los universitarios, contando monedas para una taza de café que les duraría 3 horas. Ethan llevaba 5 años trabajando en estas mesas. Antes de eso escribía código para una empresa de software en el centro. Un sueldo decente, seguro médico, un futuro con sentido. Entonces Emily murió en un accidente de coche un martes por la tarde y de repente nada de eso importaba. Su hija Lily tenía 2 años. Alguien tenía que estar allí cuando se despertara. Alguien tenía que prepararle el desayuno, atarle los zapatos y leerle cuentos antes de acostarse. Los turnos de noche en la cafetería le pagaban lo suficiente para mantener las luces encendidas y le permitían ser padre durante las horas que importaban. Ahora tenía 34 años, aunque algunos días se sentía como si tuviera 50. Su uniforme estaba limpio, pero desgastado en los codos. Le resultaba fácil sonreír porque había aprendido que la amabilidad no costaba nada y, en un lugar como este, era la única moneda que importaba. La mayoría de los clientes nunca se molestaban en aprender su nombre. Él sabía los de todos ellos. Joe estaba sentado en la barra, con su gorra de camionero echada hacia atrás, contando una historia sobre un cargamento de frigoríficos que había transportado a Montana en medio de una ventisca. Ethan escuchaba y asentía en los momentos adecuados, aunque ya había oído la historia 2 veces antes. «Te vas a quedar dormido al volante si sigues bebiendo, Joe», dijo Ethan, manteniendo un tono de voz ligero. Joe le hizo un gesto con la mano para que se callara, pero apartó el vaso de whisky. «Te preocupas demasiado, chico. Alguien tiene que hacerlo». En la mesa 3, Sarah estaba encorvada sobre un libro de texto, con el café ya frío. Tendría unos 19 años y estudiaba enfermería en la universidad comunitaria. Ethan la había visto contar monedas más de una vez, y su cara se ponía roja cuando le faltaba dinero. Esa noche, pidió lo más barato del menú. Cuando le trajo la cuenta, ya había tachado el total y escrito 0. «Ethan, no puedo». «Puedes», dijo en voz baja. «Págalo algún día». Parecía que iba a llorar. Se dirigió a la mesa siguiente antes de que ella pudiera discutir. A las 9:00, su teléfono vibró en su bolsillo. Entró en la cocina, donde Marcus estaba fregando la parrilla. «Es Lily», dijo Ethan. Marcus asintió sin levantar la vista. «Adelante», respondió Ethan al segundo tono. «Hola, cariño». «Papá, te echo de menos». Su voz era débil y somnolienta. «¿Cuándo vas a volver a casa?» «No hasta tarde, cariño, pero la señora Henderson, la vecina de al lado, está ahí si necesitas algo». «Vale, lo sé, solo quería darte las buenas noches». Algo se le encogió en el pecho. «Buenas noches, Lily. Te quiero». «Yo también te quiero, papá». Se quedó allí un momento después de que ella colgara, mirando fijamente el suelo de baldosas agrietadas. 5 años así. 5 años sin verla antes de acostarse, sin ver sus obras de teatro en el colegio y sin oír su respiración en la habitación de al lado. Emily solía decir que era el mejor padre que conocía. Se preguntó qué pensaría ahora. Cuando volvió a entrar por las puertas de la cocina, se fijó por primera vez en la mujer que estaba en la mesa de la esquina. Ella no pintaba nada allí. Eso era obvio. Llevaba un traje negro y elegante, de esos que cuestan más que su alquiler. El reloj que llevaba en la muñeca reflejaba la luz fluorescente.
Su bolso estaba en el asiento junto a ella. El cuero era tan fino que parecía suave incluso desde el otro lado de la sala. Llevaba más de una hora sentada allí. Una taza de café, una porción de tarta de manzana que apenas había tocado, sin teléfono en las manos, sin libro, solo sentada mirando. Ethan se acercó con la cafetera. Se lo caliento, señora. Ella levantó la vista. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, el tipo de mirada que veía demasiado. Espero que el café esté lo suficientemente caliente para esta noche fría, señora, añadió, tratando de llenar el silencio. ¿Está bien? Su voz era suave, controlada. Volvió a bajar la vista hacia su taza. Él se retiró. Había algo en ella que le inquietaba. Ella no encajaba allí, y lo sabía, pero se quedó de todos modos. Al otro lado del restaurante, Joe volvió a ponerse ruidoso. Ethan le llamó la atención con la mirada, y Joe se calmó, avergonzado. En la mesa 3, Sarah estaba recogiendo sus libros y murmuró, «Gracias. Una vez más, Ethan le hizo un gesto con la mano para que se fuera. La mujer de la esquina lo observó todo. A las 10:30 se levantó y se dirigió al mostrador. Ethan la recibió en la caja registradora. ¿Solo el café y el pastel?, le preguntó. Sí. El total ascendía a $8,50. Ella le entregó una tarjeta de crédito sin decir nada. Él la pasó por la máquina y le dio el recibo para que lo firmara. Ella lo firmó, dejó la copia del comerciante en el mostrador y salió a la lluvia. Ethan miró el recibo. La línea de la propina estaba en blanco, cero. Sintió una profunda decepción, aunque no le sorprendió. Los ricos rara vez dejaban buenas propinas. Pensaban que la comida era suficiente. Dobló el recibo y se dispuso a limpiar la mesa. Fue entonces cuando vio el sobre. Estaba debajo del borde del plato, blanco y crujiente, doblado una vez. En el exterior, con una letra precisa, estaba escrito, «Para el camarero que recuerda los nombres». Ethan lo cogió. Le temblaban las manos, aunque no sabía por qué. Dentro había una sola hoja de papel y una tarjeta de visita. El papel decía, «Necesito verte. No se trata de caridad, es una propuesta. Ven a Hale Industries mañana a las 10:00 de la mañana. Pregunta por Victoria Hale. No ignores esto». La tarjeta de visita era de papel grueso con letras en relieve. Victoria Hale, directora general de Hale Industries. Conocía ese nombre. Todo el mundo lo conocía. Aparecía constantemente en las noticias. Forbes la había clasificado entre las mujeres más ricas del país que se habían hecho a sí mismas. Industria tecnológica, filantropía, el tipo de persona que se movía por el mundo como si fuera suyo, y acababa de sentarse en su restaurante durante una hora, se había marchado y le había dicho que fuera a verla. Lo primero que pensó fue que se trataba de una broma. Lo segundo, que era una estafa. Los ricos no dejaban notas a los camareros. No les importaba lo que pasara después de salir por la puerta. Pero había algo en la forma en que ella lo había mirado, en la forma en que sus ojos seguían cada movimiento como si lo estuviera estudiando, poniéndolo a prueba. Guardó la nota y la tarjeta en su bolsillo y terminó su turno en un día. Cuando llegó a casa, eran las 2:30 de la madrugada. El apartamento estaba a oscuras, excepto por la luz nocturna de la habitación de Lily. Primero fue a ver cómo estaba. Estaba dormida, acurrucada alrededor de su conejo de peluche, con el pelo enredado en la almohada. Se quedó allí de pie durante un buen rato, simplemente observándola respirar. Su teléfono vibró. Era un correo electrónico de la escuela de Lily. Lo abrió y entrecerró los ojos para mirar la pantalla. El asunto decía, «Actualización importante sobre la matrícula». Lo leyó 2 veces para asegurarse de que lo había entendido bien. La matrícula del próximo semestre iba a aumentar. La escuela iba a implementar un nuevo programa de aprendizaje mejorado. El coste pasaba de $1,200 a $2,500. En su cuenta bancaria tenía $340. Se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando la pared. Lily no podía cambiar de colegio. Allí tenía amigos. Sus profesores la conocían. Era lo único estable en su vida después de la muerte de Emily. No podía quitarle eso.
pero $2,500 no los tenía, no los conseguiría. La nota en su bolsillo le pesaba. La sacó y la leyó de nuevo. Victoria Hale, Hale Industries, a las 10 de la mañana. Esto no es caridad, es una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? ¿Qué podía querer un multimillonario de él? Pensó en ignorarla, en tirarla a la basura, en fingir que nunca había existido. Los ricos no ayudaban a los pobres sin esperar algo a cambio. Así funcionaba el mundo. Lo había aprendido por las malas. Pero entonces pensó en Lily, en el correo electrónico de la escuela, en los $340 que no le iban a llegar por mucho que lo intentara. Si había aunque fuera un 1% de posibilidades de que esto pudiera ayudarla, ¿podría realmente ignorarlo? Se acostó, pero no durmió. Miró al techo y pensó en Emily. Ella había sido enfermera en el hospital del condado. Trabajaba turnos dobles y nocturnos y nunca se quejaba. La noche antes de morir, le dijo, «Dale la vida que yo no pude darle». Él lo había intentado. Dios lo había intentado, pero nunca era suficiente. A las 6 de la mañana, Lily se metió en su cama. Tenía el pelo revuelto y los ojos aún entrecerrados. Apoyó la cara contra su hombro. «Papá, ¿has dormido bien?» «Sí, cariños», mintió. «He soñado con mamá. Dijo que estaba orgullosa de nosotros». Se le hizo un nudo en la garganta. La abrazó con más fuerza. «Ella es un bebé, te lo prometo. ¿Vas a trabajar hoy?» «No, hasta esta noche. Tenemos todo el día». Ella sonrió y volvió a cerrar los ojos. Él la abrazó, miró fijamente a la pared y tomó una decisión. Iría a Hale Industries, no porque creyera en los milagros, ni porque pensara que un multimillonario lo salvaría, sino porque necesitaba saber qué quería ella, por qué se había sentado en esa cafetería durante una hora, por qué lo había observado, por qué había dejado esa nota. Y tal vez, solo tal vez, porque negarse a intentarlo era como rendirse, y él le había prometido a Emily que nunca haría eso. El edificio tenía 40 pisos de cristal y acero, de esos que reflejan las nubes y te hacen sentir pequeño con solo mirarlos. Ethan se quedó en la acera al otro lado de la calle durante 10 minutos antes de cruzar. Llevaba el único traje que tenía, el de su boda, de hacía 7 años. Ahora le quedaba demasiado ajustado en los hombros y los pantalones le quedaban un poco cortos, pero era lo mejor que tenía. El vestíbulo olía a colonia cara y flores frescas, con suelos de mármol. La recepción parecía sacada de un museo. La mujer que estaba detrás levantó la vista cuando él se acercó, con una sonrisa profesional y distante. «Vengo a ver a Victoria Hale», dijo Ethan. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. La sonrisa de la recepcionista no cambió, pero algo se transformó en sus ojos. «¿Tiene cita?», preguntó. «Me llamo Ethan Parker». La mujer cogió el teléfono y murmuró algo que él no pudo oír. Escuchó y luego colgó. Y esta vez, cuando lo miró, había sorpresa en su rostro. Planta 38, el ascensor de la izquierda. Subió solo, observando cómo subían los números. Su reflejo lo miraba desde las paredes pulidas. Parecía fuera de lugar, como alguien que había llegado de otra vida. Las puertas se abrieron a un pasillo de cristal y madera oscura. Un joven con un traje caro lo recibió inmediatamente. «Señor Parker, por aquí». Pasaron por delante de oficinas donde la gente estaba sentada frente a ordenadores que valían más que su coche, y por delante de salas de conferencias con vistas que se extendían hasta el horizonte. El asistente se detuvo ante unas puertas dobles al final del pasillo y llamó 2 veces antes de abrirlas. «El señor Parker está aquí». Victoria Hale estaba detrás de un escritorio que podría haber cabido en todo su apartamento. La oficina era enorme y minimalista, todo líneas limpias y luz natural. Las ventanas iban del suelo al techo, con vistas a la ciudad como un reino. Hoy llevaba un traje diferente, gris carbón, y se había recogido el pelo de una forma que la hacía parecer más elegante. «Gracias, David», le dijo al asistente, que asintió y se marchó, cerrando las puertas tras de sí. Victoria señaló las sillas frente a su escritorio. «Siéntese, por favor». Ethan se sentó. Ella no se sentó inmediatamente.
En cambio, se dirigió a una pequeña mesa cerca de la ventana donde había una cafetera, de las caras, de las que muelen los granos frescos. ¿Café?, preguntó. Claro. Preparó 2 tazas en silencio, luego las llevó al escritorio y se sentó frente a él. Era extraño ver a una multimillonaria servir café. Él esperaba que tuviera a alguien que lo hiciera por ella. Gracias por venir, dijo Victoria. Su voz era tranquila, controlada. No estaba seguro de que lo haría. Ethan rodeó la taza con las manos. Estaba caliente y era sólida. Con todo respeto, señorita Hale, ¿por qué estoy aquí? ¿Y por qué la propina de 0? Ella tomó un sorbo de café y luego lo dejó con cuidado sobre la mesa. La propina era una prueba. Necesitaba ver cómo reaccionabas al ser ignorado. Algo ardiente estalló en su pecho. Me pusiste a prueba como si fuera un experimento. Sí, ella no apartó la mirada. Y la superaste. No me maldijiste. No te quejaste a tus compañeros de trabajo. Ni siquiera frumbiste el ceño. Solo me diste las gracias y me deseaste buenas noches. Ethan se levantó. La silla rozó el suelo. No sé qué tipo de juego es este, pero no me interesa. No es un juego. La voz de Victoria se mantuvo firme. Siéntate, por favor. Él permaneció de pie. Vine aquí porque pensé que tal vez necesitabas algo, que tal vez esto era real, pero solo estás aburrida. Querías ver qué haría el pobre camarero. Necesito a alguien que trate a las personas con dignidad, independientemente de su estatus. Victoria también se puso de pie y lo miró a los ojos. Llevo meses buscando. Te observé durante 1 hora en esa cafetería. La forma en que trataste al conductor borracho, a la universitaria que no podía pagar. La llamada telefónica con tu hija. Fuiste amable cuando nadie te veía. Eso es poco habitual, así que me insultas para demostrar tu punto de vista. Te pongo a prueba para asegurarme de que eres real. Se acercó al escritorio. Te ofrezco un trabajo. Gerente de relaciones con la comunidad para un proyecto que estoy lanzando. $75,000 al año, prestaciones completas y una beca para tu hija en uno de los mejores colegios privados del estado. La cifra le impactó como si fuera algo físico. $500. Él ganaba 23,000 trabajando 60 horas a la semana. ¿Qué quiere de mí? Su voz sonó más baja de lo que pretendía. Solo soy un camarero. No tengo un título en relaciones con la comunidad. No tengo contactos. ¿Qué podría hacer por usted? Usted ha estado allí. Victoria volvió a su escritorio y cogió una carpeta. ¿Sabes lo que es tener 2 trabajos y aún así no llegar a fin de mes? Sonreír a gente que no te ve, tomar decisiones que nadie debería tener que tomar. Necesito a alguien que no trate a las familias con dificultades como casos de caridad. Alguien que las vea como personas. Le entregó la carpeta. Él la abrió. Dentro había documentos, hojas de cálculo, fotografías. El encabezado de la primera página decía, Iniciativa de Segundas Oportunidades. Lo leyó lentamente. Un programa para padres solteros en circunstancias difíciles, formación laboral, ayuda para encontrar trabajo, apoyo para el cuidado de los hijos, becas educativas para sus hijos. El presupuesto era de millones. ¿Quieres que dirija esto? Quiero que me ayudes a construirlo para asegurarme de que realmente ayude a la gente en lugar de solo hacerme sentir bien. Victoria se sentó de nuevo. Tienes 3 días para pensarlo. Si dices que sí, empiezas en 2 semanas. Ethan cerró la carpeta. Le temblaban las manos. Era demasiado. Tenía que haber alguna trampa. La trampa es que trabajarás más duro que nunca, que llevarás el peso de saber que hay familias que dependen de ti, que tendrás que tomar decisiones que afectan a vidas reales. Ella lo miró a los ojos. Si eso te parece fácil, entonces no eres la persona adecuada. Quería decir que sí. Dios quería decir que sí. La matrícula de Lily, la factura de la luz atrasada, el coche que necesitaba frenos nuevos. $75,000 lo cambiarían todo, pero nada era gratis. No así, no de gente como ella. Necesito pensarlo, dijo. Victoria asintió. 3 días. Tienes mi número. Dejó la carpeta en su escritorio y salió. Sus manos no dejaron de temblar hasta que volvió a la calle. Esa noche,
En la cafetería, le contó a Marcus lo de la reunión. Estaban en la cocina durante la hora punta de la cena. El vapor se elevaba del lavavajillas industrial. Marcus tenía 50 años, había trabajado en cocinas toda su vida y había visto lo suficiente del mundo como para sospechar de todo. Los ricos no dan, Ethan. Compran. Marcus raspó la parrilla con movimientos duros y enfadados. ¿Qué crees que quiere comprarte? No lo sé. Eso es lo que me da miedo. Jenny, otra de las camareras, entró por la puerta con una bandeja de platos sucios. Tendría unos 25 años y estaba estudiando cosmetología. He oído hablar de Hale, dijo. Mi primo trabajaba para una de sus empresas. Es despiadada en los negocios. Despide a la gente sin pestañear. ¿Estás seguro de que quieres involucrarte con alguien así? Ethan se apoyó en la barra. La duda que había estado creciendo durante todo el día se apoderó aún más de su pecho. No sé lo que quiero. ¿Quieres cuidar de tu hija? Marcus dijo ahora en un tono más suave. Todos lo entendemos. Solo asegúrate de no cambiar una forma de estar arruinado por otra. Después de su turno, Ethan recogió a Lily del apartamento de la señora Henderson, que estaba al lado. La anciana rechazó sus agradecimientos como siempre. Lily estaba cansada y se frotaba los ojos mientras caminaban las 2 manzanas hasta casa. ¿Podemos parar en la tienda, papá? Necesito lápices para el colegio. Fueron a la tienda de comestibles abierta las 24 horas que había en la esquina. Las luces fluorescentes eran demasiado brillantes y el suelo estaba pegajoso. Lily le cogió de la mano mientras caminaban por el pasillo de material escolar. Eligió el paquete de lápices más barato, sabiendo ya que no debía pedir los más caros. De camino a la caja, pasaron por la sección de libros. Lily se detuvo. Sus ojos se fijaron en una portada colorida. Era un libro de ciencias para niños lleno de imágenes de planetas, animales y el cuerpo humano. $15. Papá, ¿puedo? Se detuvo y lo miró. No importa, puedo conseguirlo en la biblioteca. Él miró el libro, el rostro de su hija, la forma en que ella ya había aprendido a no pedir. La próxima vez, cariño, dijo con voz ronca. No pasa nada, papá. Puedo pedirlo prestado en la biblioteca. Lo dijo con tanta naturalidad que algo se rompió dentro de él. Compraron los lápices y volvieron a casa en silencio. Después de que Lily se durmiera, Ethan se sentó frente a su ordenador portátil y buscó a Victoria Hale. Aparecieron páginas de resultados, artículos sobre su empresa, entrevistas sobre su filantropía, un perfil de Forbes de hacía 2 años. Hizo clic en ellos y leyó todo lo que pudo encontrar. La mayor parte era lo que esperaba. Una multimillonaria que se había hecho a sí misma en la industria tecnológica, había fundado su empresa en su garaje y la había convertido en algo que valía miles de millones. Pero entonces encontró un artículo más antiguo, escondido varias páginas más atrás. Era de un periódico local de 2010. El titular decía, de camarera a la sala de juntas, Victoria Hale da crédito a la ética de trabajo de su difunta madre. Lo leyó 2 veces. El artículo mencionaba que la madre de Victoria, Sarah Hale, había trabajado como camarera durante más de 20 años, criando a su hija sola tras la muerte de su marido. Sarah había tenido 2 trabajos durante la mayor parte de su vida, sacrificándolo todo para que Victoria pudiera estudiar. Sarah Hale murió en 2018. El artículo no decía cómo, solo que falleció tras una larga enfermedad. Ethan se quedó mirando la pantalla. La madre de Victoria había sido camarera y madre soltera, igual que él. A la mañana siguiente, llamó al número que figuraba en la tarjeta de Victoria. Su asistente respondió, pero cuando Ethan dio su nombre, Victoria descolgó en menos de 30 segundos. Señor Parker, necesito saber la verdadera razón, dijo. Sin presentaciones, sin cortesías. ¿Por qué yo? La verdadera razón. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Luego, vuelva a mi oficina, a las 2 en Long. Llegó a las 1:45. Esta vez no esperó fuera. Victoria lo recibió en el vestíbulo, lo que lo sorprendió. No lo llevó a su oficina, sino a una sala de conferencias más pequeña con una sola ventana y vistas al aparcamiento. Se sentó frente a él, al otro lado de la mesa. Por primera vez desde que la conoció, parecía insegura. Mi madre se llamaba Sarah, dijo Victoria.
Ella me crió sola. Mi padre murió cuando yo tenía 3 años. Trabajaba como camarera en un lugar llamado Morton's Diner, 2 turnos al día, a veces 3. Estaba agotada todo el tiempo, pero nunca se quejaba. Ni una sola vez. Ethan escuchaba sin interrumpir. Cuando yo tenía 15 años, un conductor ebrio la atropelló cuando volvía del trabajo y se rompió la espalda. 3 operaciones, meses de fisioterapia. Teníamos seguro, pero no era suficiente. Íbamos a perderlo todo. La voz de Victoria era firme, pero tenía las manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa. Había un hombre que solía venir a Morton's todas las mañanas. Mi madre decía que era pobre, trabajaba en la construcción y apenas podía permitirse el desayuno. Pero cuando se enteró de lo que había pasado, organizó una recaudación de fondos, involucró a todo el vecindario y recaudó lo suficiente para cubrir la mayor parte de las facturas. Miró por la ventana. Mi madre intentó encontrarlo después de recuperarse. Quería darle las gracias, devolverle el dinero, pero se había ido. Alguien dijo que se había mudado. Nunca pudo darle las gracias. Eso le molestó durante el resto de su vida. Ethan sintió algo en su pecho, y lo estás buscando. Murió hace 5 años. Lo descubrí demasiado tarde. Victoria se volvió hacia él. Pero vi en ti lo que mi madre vio en él. Dignidad sin arrogancia. Amabilidad sin expectativas. Ella solía decir que él siempre recordaba su nombre, aunque ella solo era la mujer que le servía el café. Tú haces lo mismo. Ves a las personas. Así que esto es por tu madre. Se trata de honrar lo que ella valoraba, lo que me enseñó. La voz de Victoria era firme. No te elijo porque seas pobre. Te elijo porque eres bueno. Hay una diferencia. Ethan quería creerla. Dios quería hacerlo, pero creer le había quemado antes. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Mi madre no era lo suficientemente buena según los estándares de la sociedad. Nunca terminó la universidad. Trabajó con el salario mínimo toda su vida, pero era buena. Eso es lo que importa. Se quedó sentado con eso durante un largo rato. Entonces tengo que hablar con mi hija, por supuesto. Fue a casa y le preparó a Lily su cena favorita, macarrones con queso de caja con salchichas cortadas. Después de comer, la sentó en el sofá. Lily, tengo que hablar contigo de algo importante. Ella lo miró con esos ojos serios, tan parecidos a los de Emily. De acuerdo, papá. Le habló de la oferta de trabajo, del dinero, de la escuela. Se lo explicó de forma sencilla, observando su rostro en busca de cualquier signo de preocupación. ¿Tendríamos que mudarnos?, preguntó ella. No, cariño. El mismo apartamento, el mismo barrio. ¿Seguirías trabajando por la noche? No, trabajaría durante el día. Estaría en casa para cenar todas las noches. Su rostro se iluminó de una manera que le hizo doler el pecho. ¿De verdad? ¿De verdad? Le echó los brazos al cuello. Entonces deberías hacerlo, papá. Te echo de menos en la cena. La abrazó con fuerza, con un nudo en la garganta. De acuerdo, lo haré. Pero al día siguiente, antes de que pudiera llamar a Victoria, todo se vino abajo. Alguien de Hale Industries había hablado con la prensa. Quizás la recepcionista, quizás la asistente. No importaba quién. Un sitio web de noticias local publicó una historia. El multimillonario Hale contrata a un camarero de un restaurante para un puesto muy bien remunerado. ¿Cuál es la verdadera historia? El artículo estaba lleno de especulaciones, preguntas sobre por qué un director ejecutivo de éxito contrataría a alguien sin experiencia, insinuaciones sobre su relación. No llegó a decir nada procesable, pero la insinuación era clara. Por la tarde, todo el mundo en la cafetería lo sabía. Marcus no le miraba. Jenny no dejaba de lanzarle miradas tristes y compasivas. Incluso Bob, el propietario, le llevó aparte. Ethan, no sé qué pasa entre tú y esa mujer, pero ten cuidado. La gente está hablando. No pasa nada. Solo es un trabajo. Bob le dio una palmada en el hombro. Te creo, hijo, pero el mundo no es amable con las personas que ascienden demasiado rápido. Lo peor llegó esa noche. La profesora de Lily llamó. Algunos de los niños de la escuela habían oído hablar a sus padres. Se burlaban de Lily.
Llamaban a su padre cazafortunas y decían que iba detrás del dinero de Victoria. Lily no entendía las palabras, pero entendía el tono. Llegó a casa llorando y preguntó si papá había hecho algo malo. La sentó en su regazo, le secó las lágrimas y sintió como la rabia, la vergüenza y la impotencia se retorcían en su interior. No, cariño, papá no ha hecho nada malo. Entonces, ¿por qué son tan crueles? Porque la gente no siempre entiende. Pero todo va a ir bien. Cuando ella se durmió, llamó a Victoria. Su voz sonaba tensa cuando ella respondió. No puedo hacer esto. No puedo dejar que mi hija sufra por mi culpa. Ethan, escucha, el dinero no vale su dignidad. Lo siento, no puedo. Colgó antes de que ella pudiera responder. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta. Abrió y se encontró a Victoria en el pasillo de su edificio, completamente fuera de lugar con su abrigo caro y sus tacones. ¿Puedo pasar?, preguntó ella. La dejó entrar porque no sabía qué más hacer. Ella miró alrededor del pequeño apartamento, con los muebles de segunda mano y los juguetes esparcidos por el suelo. Lily estaba comiendo cereales en la mesita, todavía en pijama. Levantó la vista, sorprendida. ¿Quién es esa, papá? Esta es la señorita Hale. Ella es... No sabía cómo terminar la frase. Victoria se acercó y se agachó junto a la silla de Lily. Hola, Lily. Te he traído algo. Sacó un libro de su bolso, el libro de ciencias de la tienda. Lily abrió mucho los ojos. ¿Cómo lo has sabido? Tu padre me dijo que te gustaba la ciencia, dijo Victoria en voz baja. Pensé que te gustaría esto. Lily miró a Ethan, insegura. Él asintió. Cogió el libro con cuidado, como si pudiera romperse. Gracias, susurró Lily. Victoria se quedó agachada con los ojos a la altura de los de Lily. Tu padre es el hombre más valiente que conozco. Renunció a mucho dinero porque te quiere. Quería protegerte. Eso es lo que hacen los padres de verdad. A Lily le temblaba el labio. Pero los niños del colegio, dijo. Los niños del colegio no saben de lo que hablan. La voz de Victoria era suave pero firme. Mi madre decía, tu padre. Trabajaba duro. A veces la gente la menospreciaba, pero yo estaba orgullosa de ella y tú deberías estar orgullosa de tu padre. Es un buen hombre. No dejes que nadie te diga lo contrario. Lily asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Victoria se levantó y se volvió hacia Ethan. Me que estoy encargando del periódico. Publicarán una rectificación y ya he llamado al colegio de Lily. Si algún niño vuelve a acosarla, habrá consecuencias. Lo miró a los ojos. Si decides marcharte, lo respetaré. Pero ten en cuenta que no estás haciendo esto por dinero. Lo estás haciendo para que otras familias no tengan que sentir lo que tú estás sintiendo ahora mismo. Tu hija estará orgullosa, no porque seas rico, sino porque has ayudado a la gente. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. 3 días, Ethan. Eso es lo que dije. Aún te queda uno. Después de que ella se marchara, Lily se subió a su regazo, todavía con el libro en las manos. Papá, ¿es buena? Él lo pensó. Sí, cariño, creo que lo es. Entonces quizá deberías ayudarla, como tú ayudas a la gente en la cafetería. Abrazó a su hija, miró el libro que tenía en las manos y pensó en Sarah Hale, que se mató a trabajar para que su hija tuviera una oportunidad. Pensó en el hombre que la había ayudado cuando nadie más lo hizo, en el peso de la bondad que se transmite de un desconocido a otro. Quizás creer no tenía que ver con la confianza. Quizás tenía que ver con la esperanza. Y quizás la esperanza merecía el riesgo. Esa noche, Ethan no durmió. Se quedó tumbado en la cama mirando al techo mientras Lily respiraba suavemente en la habitación de al lado. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Emily. Cómo estaba la mañana antes del accidente, besando la frente de Lily antes de irse a trabajar. Como siempre decía, dale la vida que yo no pude darle. Lo había intentado durante 5 años, pero intentarlo no era lo mismo que conseguirlo. A las 5 de la mañana renunció a dormir y preparó café. El apartamento estaba en silencio y a oscuras. Se sentó a la mesita y pensó en las palabras de Victoria. En Sarah Hale, que trabajaba hasta el agotamiento, en el hombre que ayudó cuando nadie más lo hizo,
en el peso de la bondad que se transmite de un desconocido a otro. No se trataba de su orgullo, nunca se trató de su orgullo. Se trataba de Lily, de todas las demás Lily que aprendieron demasiado pronto a no pedir lo que querían, que contaban monedas para comprar lápices y pedían libros prestados en las bibliotecas porque $15 era demasiado. A las 6:30, Lily salió de su habitación frotándose los ojos. Se subió a su regazo sin decir nada y apoyó la cara contra su pecho. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre, cariño. Si puedes ayudar a otros niños como yo, ¿por qué no lo haces? La pregunta era sencilla. La respuesta, no. Pensó en todas sus razones. El miedo al fracaso, la vergüenza de aceptar ayuda, la preocupación de no ser lo suficientemente bueno. Pero Lily tenía 7 años y ya entendía algo que él había tenido demasiado miedo de ver. No se trataba de él. Tienes razón, dijo en voz baja. Debería hacerlo, dijo ella, mirándolo con ojos serios. Entonces hazlo, papá. Llamó a Victoria a las 7 y ella respondió al primer tono. Acepto, dijo Ethan, pero tengo condiciones. Te escucho. Su voz era firme, sin sorpresa. 6 meses de prueba. No aceptaré la beca para Lily hasta que haya demostrado que puedo hacer el trabajo. Seguiré trabajando un turno a la semana en la cafetería para recordar de dónde vengo. Y todas las decisiones sobre el programa pasarán por mí. No soy una figura decorativa. Si hago esto, lo haré bien. Hubo un breve silencio. Entonces, trato hecho. Eres más duro de lo que pensaba. Aprendí observando a mi esposa trabajar doble turno. ¿Cuándo puedes empezar? En 2 semanas. Tengo que avisar a Bob con la debida antelación. 2 semanas. Victoria aceptó. Bienvenido a bordo, Ethan. El primer mes fue más duro de lo que había imaginado. La oficina de la planta 38 le parecía un territorio desconocido. Los demás empleados lo miraban con recelo y cuchicheaban cuando pasaba por delante. El chico que Victoria había sacado de una cafetería. El caso de Caridad que le daba pena. Lo oía todo. Incluso cuando pensaban que no podía, no se defendió. Simplemente trabajaba. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, leía todos los expedientes de familias con dificultades hasta que le ardían los ojos, aprendía los sistemas, hacía llamadas, establecía relaciones con organizaciones sin ánimo de lucro y agencias de colocación. Seguía llevando el mismo traje de su boda. Seguía yendo en autobús. Seguía viviendo en el mismo apartamento de un dormitorio. Nada había cambiado en su vida, excepto el lugar al que iba durante el día. La iniciativa de segundas oportunidades se puso en marcha 6 semanas después de que él empezara. Ethan había dedicado esas semanas a convertirla en algo real. No solo ayudas económicas, no solo cheques por correo, sino apoyo real, programas de formación laboral, colaboraciones con empresas dispuestas a contratar a personas con lagunas en su currículum, ayudas para el cuidado de los hijos, becas educativas que no hicieran sentir a los padres como mendigos. La primera familia a la que ayudó fue una madre soltera llamada Rachel. 2 hijos que trabajaban por la noche, reponiendo estanterías en una tienda de comestibles, apenas ganaban lo suficiente para pagar el alquiler. El programa la inscribió en un curso de certificación en facturación médica. Le consiguió un trabajo en un hospital y le ayudó con los gastos de guardería. En 3 meses, sus ingresos se duplicaron. La segunda familia fue la de Marcus. El antiguo compañero de trabajo de Ethan se presentó en su oficina un miércoles por la tarde, con el sombrero en la mano, incómodo en el edificio de cristal y acero. No debería haber dudado de ti, dijo Marcus. Lo siento, me estabas protegiendo. No tienes nada de qué disculparte. Marcus se sentó con pesadez. Me enteré de tu programa. ¿Crees que hay sitio para un viejo cocinero que quiere ser algo más que un simple cocinero de comida rápida? Ethan sonrió. Déjame ver qué puedo hacer. 2 semanas más tarde, Marcus se matriculó en un programa culinario para formarse como chef. El programa cubría la matrícula y le puso en contacto con un mentor en uno de los mejores restaurantes del centro. 6 meses después, Marcus ganaría el doble de lo que ganaba en la cafetería.
Al tercer mes, el programa había ayudado a 50 familias. La cobertura de la prensa pasó de escéptica a curiosa y luego a genuinamente impresionada. Los periodistas querían entrevistas. Ethan las rechazó todas. Esto no se trata de mí, le dijo a Victoria. Se trata de ellos. Ella solo sonrió. Por eso funciona. Entonces, en el cuarto mes, todo estuvo a punto de desmoronarse. Victoria se derrumbó en su oficina. Agotamiento. Los médicos dijeron que había estado trabajando 90 horas a la semana durante meses, dirigiendo la empresa y supervisando una docena de iniciativas. La mantuvieron en observación durante la noche. A la mañana siguiente, la junta directiva celebró una reunión de emergencia. Ethan no fue invitado, pero se enteró por David, el asistente de Victoria. La junta quería suspender el programa de segundas oportunidades. Demasiado caro, demasiado arriesgado, demasiados gastos generales para un retorno de la inversión poco claro. Ethan entró en la reunión sin haber sido invitado. Los 12 miembros de la junta, vestidos con trajes caros, levantaron la vista. Se sorprendieron cuando entró en la sala de conferencias. Señor Parker, esta es una reunión a puerta cerrada, dijo uno de ellos, un hombre mayor con el pelo plateado y una voz gélida. Lo sé, de todos modos estoy aquí. Ethan se quedó de pie. ¿Quieren suspender el programa? Estoy aquí para decirles por qué no deberían hacerlo. Hemos revisado las cifras. Las cifras no lo dicen todo. La voz de Ethan era firme. Había estado aterrorizado al entrar allí, pero ahora, de pie frente a ellos, pensó en Rachel, Marcus y todos los demás. El miedo se evaporó. Podría mostrarles hojas de cálculo y rendimientos previstos. Podría hablarles de los beneficios fiscales y de la prensa positiva, pero eso no es lo importante. Miró a cada uno de ellos por turno. La madre de Victoria era camarera y había tenido 2 trabajos toda su vida. Cuando se lesionó, un trabajador de la construcción, que apenas podía permitirse el desayuno, organizó una recaudación de fondos para ayudarla. Ese hombre no lo hizo por los beneficios fiscales. Lo hizo porque la vio, porque ella recordaba su nombre, porque la dignidad importa. La sala quedó en silencio. No están invirtiendo en un programa. Están invirtiendo en dignidad. Y la dignidad se recompensa de formas que el dinero no puede medir. Se recompensa en niños que crecen sin vergüenza, en padres que pueden mirar a sus hijos a los ojos, en comunidades que recuerdan la bondad y la transmiten. Ethan puso las manos sobre la mesa. Rachel, una de nuestras primeras participantes, ya es voluntaria en el programa y ayuda a otras madres. Marcus está asesorando a 2 cocineros más jóvenes. Eso no aparece en ninguna hoja de cálculo, pero es lo que perdura, se enderezó. Si eliminan este programa, no solo están recortando gastos, están recortando la esperanza. Y yo no voy a formar parte de eso. Así que o lo mantienen en marcha o me voy. Ustedes eligen. Se marchó antes de que pudieran responder. 2 horas más tarde, Victoria lo llamó desde el hospital. La junta votó por unanimidad continuar con la financiación. ¿Qué les dijiste? La verdad. He oído que amenazaste con dimitir. Lo decía en serio. Ella se rió, cansada, pero con sinceridad. Elegí a la persona adecuada. 6 meses después de empezar, Ethan estaba en su apartamento mirando una carta de la escuela de Lily. Le habían concedido la beca. Matrícula completa, los 4 años de primaria. Se la había ganado, había demostrado su valía. Pero cuando se lo contó a Lily, tomó una decisión diferente. Vamos a rechazar la beca, cariño. Ella se mostró confundida. ¿Pero por qué? Porque quiero que te quedes en tu colegio, con tus amigos, con niños como tú. No en un lugar elegante donde todos los padres son ricos. Se agachó a su altura. Ahora vamos a estar bien. No necesitamos un colegio caro. Solo necesitamos uno bueno. Y tú ya lo tienes. ¿Entonces ahora somos ricos? Preguntó Lily. Ethan sonrió. No, cariño. Somos algo mejor. Somos suficientes y ayudamos a otras personas a ser suficientes también. Ella le echó los brazos al cuello. Eso me gusta más. De todos modos, ese viernes por la noche, Ethan trabajó en su turno en el Old Maple Diner. Había cumplido su promesa. Un turno a la semana,
todas las semanas. Victoria no lo había cuestionado. Ella lo entendía. Bob seguía siendo el dueño del lugar. Marcus se había ido a trabajar a su nuevo restaurante, pero Jenny seguía allí, ahorrando para la escuela de cosmetología. Joe seguía sentado en la barra contando las mismas historias. Sarah se había graduado y ahora trabajaba como enfermera, pero a veces volvía a comer y dejaba grandes propinas a los nuevos camareros. Cerca de la hora de cierre, entró un hombre joven, de unos 25 años, vestido con ropa de trabajo manchada de pintura. Su rostro estaba agotado de una forma que Ethan reconoció. La mirada de alguien que tiene 3 trabajos y aún así no le llega. El hombre se sentó en la barra y estudió el menú con la atención cuidadosa de alguien que cuenta cada dólar. Pidió el café más barato y nada más. Ethan se lo trajo con una sonrisa. Un día largo. Sí, 3 en realidad. El hombre intentó reír, pero le salió un sonido hueco. Sé lo que se siente. Cuando el hombre pidió la cuenta, Ethan se la llevó. El total era de $250. El hombre sacó su cartera y contó los billetes que había dentro. 3 de uno y algo de cambio. Ethan cogió la cuenta. Alguien te ha pagado por adelantado. Solo recuerda hacer lo mismo algún día. El hombre levantó la vista y sus ojos se humedecieron de repente. ¿En serio? ¿En serio? Vete a casa. Descansa un poco. No sé qué decir. Gracias. Realmente lo necesitaba. Después de que el hombre se marchara, Ethan limpió el mostrador. Fue entonces cuando se fijó en la mujer sentada en la mesa de la esquina. La misma mesa donde todo había comenzado 6 meses atrás. Victoria estaba sentada con una taza de café y una porción de tarta de manzana. Sonreía. Ethan se acercó. Sabes, la mayoría de los directores generales no pasan el rato en cafeterías a medianoche. La mayoría de los directores generales no saben lo que se pierden. Ella terminó su café y se levantó, dejando 2 billetes sobre la mesa, uno de 50 y otro de 50. $100. Debajo había una nota doblada. Ethan la cogió y leyó. Lo estás haciendo muy bien, sigue así. BH. Levantó la vista, pero ella ya se dirigía hacia la puerta. Se detuvo y se dio la vuelta. El hombre al que acabas de ayudar se llama Daniel. Es pintor, y muy bueno además. Está estudiando en la escuela de arte. Victoria sonrió. Va a salir adelante porque alguien lo vio, igual que alguien te vio a ti. Se marchó y Ethan se quedó allí de pie, con la nota y los $100 en la mano. Guardó el dinero en el bote de las propinas del equipo, donde al día siguiente se repartiría entre todos los camareros. Pero se quedó con la nota. Afuera había dejado de llover. Las calles estaban tranquilas. Ethan cerró el restaurante y se dirigió a su coche. El viejo sedán, que aún necesitaba frenos nuevos, pero que aguantaría un poco más. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lily. Te quiero, papá. Nos vemos por la mañana. Sonrió y le respondió. Yo también te quiero, cariño. Algunas propinas no se medían en dólares. Algunas propinas cambiaban vidas. Y algunas propinas seguían cambiándolas, propagándose de formas que nunca se podían predecir. De Sarah Hale a un trabajador de la construcción, de ese trabajador a Victoria, de Victoria a él, de él a Rachel y Marcus y Daniel y a docenas de personas más. La nota en su bolsillo le daba calor. Se subió al coche y condujo hasta su casa, donde su hija dormía y le esperaba el día siguiente, donde por fin lo suficiente era suficiente y donde la amabilidad recibida una vez se podía devolver una y otra vez, para siempre.